Buenas noches para todos, les saluda Nicolás Carrera. Agradecemos nuevamente su participación en este evento gestionado por el Departamento de Psicología Organizacional de INCUBA. Me complace darles la bienvenida a nuestro segundo día del ciclo de workshops de Psicología Organizacional. En esta ocasión tenemos la presentación del equipo 1 con el tema Efectos del Burnout en el desempeño laboral y estará dirigida por Ariana Carolina Muñoz Rodríguez, quien es licenciada en Psicología de Ecuador y manager del equipo. También contamos con la presencia de Carolina Andrea Ortiz, estudiante de Psicología de Argentina, María Luz Weibel, estudiante de Psicología de Argentina también, Paula María García González, profesional en Psicología de Guatemala, Laura de la Mota, profesional de Psicología de Argentina, y Olenka Gianela Chuna Jiménez, profesional en Psicología de Perú. Sean bienvenidas y esperamos que sea un espacio muy grato para ustedes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presentación, Nicolás. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre los efectos del burnout en el desempeño laboral de los trabajadores. Este proyecto de investigación aportó conocimientos acerca de las estadísticas del burnout en trabajos remotos y on-site transculturales en el periodo de pandemia. También síntomas comunes. Por otro lado, las estrategias de afrontamiento y de prevención contra el burnout. Y por último, el engagement en el ámbito laboral. Como objetivo general, planteamos analizar el efecto del burnout en el desempeño laboral de los trabajadores y como objetivos específicos, por un lado, reconocer los desencadenantes del burnout dentro de una empresa y en el individuo, identificar cómo afecta el burnout en el trabajo remoto y on-site, comparar los índices de productividad laboral en presencia del burnout y, por último, establecer parámetros para la prevención del burnout. Para empezar esto, vamos con la definición de burnout que se remonta al año 1969 con el investigador H.B. Bradley, que al investigar en grupos policiales vio por primera vez esta sintomatología que se llamó en un inicio staff burnout. No sería hasta el año 1972 que el investigador Herbert Freudenberg en sus investigaciones le daría la denominación que hoy conocemos, que es burnout. Varios investigadores, como lo hicieron Maslach y Jackson en 1981, dividieron el burnout en 3 etapas. La primera siendo agotamiento emocional y físico, la segunda un pensamiento negativista y la tercera una baja autoconcepción personal. Con el pasar de los años, varios investigadores del mundo aportaron en esta investigación del burnout, como lo hizo Arias Galicia de México, que aunque no mencionó el burnout como tal, la descripción del padecimiento que investigaba era muy similar, por lo que ella concluyó que un entorno laboral negativo podía terminar en una enfermedad profesional. Con el aporte de varios investigadores como lo fueron Freudenberg, Pines, Jaronson, Schauffele, Saman y Farber, describieron al burnout de la siguiente manera: con sentimientos de fracaso, agotamiento físico, emocional y mental, salud perjudicada, baja autopercepción y sentimientos de desesperanza. Esto en conjunto podía desembocar en actividades perjudiciales al trabajo laboral. Hoy en día podemos contar con una definición avalada por la Organización Mundial de la Salud que denomina al burnout o estrés laboral como consecuente a exigencias y presiones del trabajo que no van de acuerdo al conocimiento y habilidades del individuo, lo que pone a prueba su capacidad de resiliencia. Para entender por completo al burnout debemos saber con exactitud qué es el estrés. El estrés fue descrito por Hans Selye en 1926 como un factor no tan benévolo que repercute en la respuesta de lucha o huida. Para 1930, Selye lo dividió en 2 conceptos:
eustrés, aquel estrés productivo que nos empuja y nos mantiene activos sin afectar a nuestra salud emocional, mental y física. Y el distrés, que está más relacionado con el burnout, ya que es un estrés desenfrenado perjudicial para el individuo. ¿Cómo identificar el burnout y sus consecuencias? Cabe recalcar que el burnout no se encuentra en la CIE-10 y es la OMS quien lo declara un síndrome y hace referencia a la forma inadecuada de afrontar el estrés crónico a largo plazo y acumulativo. Entre las características, de manera general, se encuentra el agotamiento personal, la despersonalización y disminución del desempeño de la persona o del colaborador. Ya por áreas, en el área mental y emocional, hay cierta tendencia depresiva, manifestándose con agotamiento, irritabilidad, sentimientos de soledad y vacío, baja autoestima y tristeza excesiva. Comportamiento paranoide, ya que el colaborador va a mostrar distanciamiento afectivo y también sentimientos de omnipresencia. Y ansiedad, porque va a manifestar nerviosismo, inquietud y dificultad para concentrarse y olvidos. En el área cognitiva va a haber cómo el individuo percibe, él va a sentir que sus expectativas no son valiosas. Va a decaer en los valores personales porque posiblemente no cumpla con sus asignaciones, un autoconcepto negativo, una creatividad trunca y se va a distraer con mucha facilidad. En el área neuroanatómica, el área más afectada va a ser el hipocampo, que es el encargado de la memoria, y va a generar una baja energía. Y por ende va a haber una reducción del individuo de captar estímulos para poder concentrarse y esto va a generar muchos malos entendidos e incluso y accidentes laborales. En el área física va a presentar dolores de cabeza, insomnio, alteraciones gastrointestinales, taquicardia, pérdida de peso, palpitaciones, hipertensión, crisis asmáticas, resfriados frecuentes por el sistema inmunológico que está bajando y la aparición de alergias. Y entre otras consecuencias que genera el burnout está la pérdida de satisfacción laboral, las aspiraciones respecto al puesto que se desempeña no van a ser correspondidas por la percepción cognitiva que estábamos mencionando anteriormente. Va a haber ausentismo porque va a ser afectado en su salud y presentismo. Eso quiere decir que por la percepción que él tiene de que no es válido su labor, él va a permanecer más tiempo en la empresa, no obstante, ese tiempo extra no va a ser productivo y eso también va a afectar. Luego, dentro de la conducta manifiesta, que es lo que vamos a observar en un compañero que puede tener burnout, va a ser conductas adictivas y evitativas. Va a permanecer solo y va a haber un exceso de consumo de café, alcohol, fármacos u otras drogas. Un absentismo laboral, o sea, no va a asistir al trabajo, un distanciamiento afectivo, apatía, hostilidad, pesimismo, gritos, llantos inespecíficos, o sea, de la nada se va a poner a llorar, y agresividad y cambios bruscos de humor. Cabe mencionar que Freudenberg hace mención de que el colaborador con burnout va a tener paranoia por la sensación de que sus actos o dentro de las labores no son aceptadas, va a sentirse que todo lo que él hace está mal y por ende lo están atacando y va a percibir o va a pensar, me están dando más trabajo porque piensan que no hago nada o no me valoran aquí dentro de la empresa. Ya yendo a lo que es el trabajo remoto, ciertamente el trabajo remoto tiene ciertos beneficios como una reducción de estrés hasta cierto punto y un número de horas de descanso y de sueño que van a favorecer al colaborador y también va a disminuir en lo que es la posibilidad de tener alguna enfermedad y no se va a invertir en tiempo de desplazarse al trabajo, ¿no? Porque está dentro de su casa. No obstante, también se va a visualizar lo que es un aislamiento de la empresa, debido a que el colaborador no tiene que asistir de manera presencial al lugar de trabajo, pues va a dificultarse también en lo que es el trabajo de equipo y va a sentir una pérdida de pertenencia a la empresa en la cual trabaja. Este aislamiento profesional, Vicente, en el 2018 hace mención que va a afectar negativamente en las labores que el colaborador
pueda desempeñar, y también va a presentar riesgos ergonómicos y va a tener una propensión al aumento del estrés, y va a ser difícil para el colaborador separar su vida personal de la vida laboral. Y va a impactar demasiado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que el colaborador, al no ser supervisado constantemente o porque no está en un entorno laboral, pues va a tener más acceso a, mientras está laborando, pues está en Facebook o en Instagram o la red social que éste prefiera. Algo adicional que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el practicar home office, o sea, el trabajo remoto, va a predisponer al colaborador a que trabaje horas extras, y esto se va a manifestar biológicamente con una presión más alta y unos niveles elevados de epinefrina o adrenalina, y la cual es la hormona de la huida o del estrés. Siguiente, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo afecta el burnout la productividad dentro del trabajo remoto o inside? Bueno, sabemos que el burnout puede afectar tanto, como dijimos, la vida personal como la vida laboral. ¿Por qué? Bueno, las consecuencias ya las dijo mi compañera, pero vemos que hay un exceso de ansiedad, un exceso de depresión, también hay mucha rotación, mucho ausentismo, baja la calidad, baja la productividad, eso obviamente se ve en las empresas. Por lo que sabemos que el burnout afecta tanto lo que es la salud mental como la salud física de los trabajadores. Por otro lado, en cuanto a lo que es el trabajo remoto, y bueno, van a haber distintos desafíos que van a tener que tener las empresas para garantizar la productividad del equipo de trabajo. Cuando hacemos referencia a los equipos, cuando las personas tienen que trabajar en equipos, bueno, se nota mucho en temas de productividad, de rendimiento, de colaboración, hay mucha tensión, se genera poca productividad, no hay armonía, entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto también. Por otro lado, las empresas deben tener la posibilidad de detectar y tener medidas preventivas para lo que es el futuro desarrollo de estos problemas. En cuanto a lo que son estrategias de afrontamiento, bueno, hay diferentes tipos de estrategias. Vamos a hablar de estrategias en cuanto a lo que es el desarrollo de problemas, también lo que son las habilidades de asertividad, el autoconocimiento también es una estrategia, y la meditación funciona bastante bien. Vamos a identificar la siguiente, en la cual, bueno, primero se identifica cuál es el problema estresor y cuáles son sus efectos. Por otro lado, se enumera una serie de objetivos reales en términos conductuales para resolver ese problema. Después se generan posibles soluciones para resolver ese problema. Se evalúan las consecuencias de esas soluciones más eficientes. Por otro lado, también se eligen cuáles van a ser esas soluciones, meditarlas y analizarlas para ver si son posibles. Y por último, se llevan a la práctica, ¿no? Para obtener, a ver si realmente son exitosas o no. En este sentido, es importante tener expectativas realistas, metas realistas, brindar retroalimentación a la gente es importantísimo. El feedback hoy en día es muy importante, tener un buen líder es muy importante. Y obviamente proporcionar apoyo emocional y técnico. En cuanto a lo que son las estrategias organizacionales, bueno, vamos a decir que cuando las personas o grupos presentan ayuda, que es lo que veníamos diciendo recién, este feedback, este apoyo emocional, esta contención, bueno, vamos a tener mejor rendimiento y mejor respuesta de nuestros colaboradores. Toda acción positiva que el supervisor pueda aportar va a tener un impacto muy importante en la calidad de la interacción con la gente. O sea, mantener climas positivos de trabajo disminuye las posibilidades del burnout. En cuanto a lo que es el engagement, podemos decir que el engagement es la contraposición, por decir así, del burnout. Una persona que hoy por hoy tiene un nivel de engagement es la persona que está trabajando y no se da cuenta que se le pasan las horas. Es la persona que tiene un estado positivo ante el trabajo, que siente esa conexión, ese compromiso, esa pasión que hace que uno pierda la dimensión del tiempo. Entonces, bueno, es importante este acompañamiento, este feedback para que esta persona realmente pueda estar en estas condiciones.
vamos a decir que los dominios principales para explicar la experiencia de engagement se van a dividir en 3 partes, lo que es el vigor, la dedicación y la absorción. El vigor se caracteriza por los niveles de energía mientras que la persona trabaja, esa energía, esa sensación de estar dándolo todo por el trabajo. En cuanto a lo que es la dedicación, se manifiesta en los altos niveles de centralización, la importancia que le damos al trabajo, el entusiasmo, la inspiración, el orgullo, eso que nos llena. Y la absorción de lo que yo les venía diciendo, que el tiempo se les pasa volando. Es lo que tenemos una concentración plena, estamos a full con el trabajo, tenemos efectividad, estamos responsables. Esa sensación como de que, uy, se nos fue la mañana y estábamos trabajando. Bueno, por otro lado, las estadísticas sobre engagement y burnout. La siguiente, por favor. Laura, la siguiente dispositivo, gracias. Bueno, entonces, con respecto a las estadísticas de engagement y burnout, en el contexto laboral solo de América Latina, en países como Argentina, Panamá, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Honduras, y además 2 universidades en Colombia. Se tomará como referencia la investigación de medicina Anaveiro Róbalo, que fue realizado en el año 2020, en periodo de pandemia. Como objetivo se planteó determinar el puntaje en las dimensiones del síndrome del burnout según el año de estudio entre los estudiantes de medicina de 8 países de América Latina. Y como instrumento se utilizó un cuestionario con 2 partes. La primera planteaba datos socioeducativos y la segunda permitió medir las dimensiones del síndrome de burnout con el test Maslach Burnout Inventory Student Survey. Bueno, esto respondieron a la encuesta 2.649 estudiantes. De ellos, 1.510, es decir, el 57%, eran mujeres con la mediana de edad de 22 años. Y la mayoría eran de universidad privada, es decir, el 71,5%. Bueno, de primer año, 541, es decir, el 20,4%. De segundo año, 449, es decir, el 17,0%. De tercer año, 832, el 31,4%, de cuarto año 374, es decir, el 14,1%, de quinto año 344, que fue el 13,0%, y por último, sexto año 109, es decir, un 4,1%. Bueno, la pregunta con el puntaje más desfavorable fue la encargada de evaluar el agotamiento, que lo que más se repitió fue: me encuentro agotado físicamente al final de un día en la universidad. Y como resultados, conforme se incrementaba el año de estudio, el puntaje en el agotamiento aumentaba. Es decir, en tercer año hubo más de 2,6 puntos, en cuarto año más de 1,8 puntos y en quinto año más 3 puntos. El puntaje de la autoeficacia y el cinismo no tuvieron variaciones estadísticamente significativas según el año de estudio de la carrera. Y el puntaje en agotamiento emocional fue mayor en tercero, cuarto y quinto año de la carrera de medicina. Bueno, se utilizó como informe final una encuesta realizada en mayo del 2020, también en el periodo de pandemia, por Circular HR. Como objetivo se planteó explorar los principales impactos recibidos por personas que estuvieran haciendo teletrabajo en aislamiento prolongado y como consecuencia, bueno, de la crisis sanitaria que estaba sucediendo en ese momento en Latinoamérica y específicamente. Y bueno, como instrumento, la encuesta que incluyó la medición del nivel de engagement y burnout.
Bueno, a esto respondieron 727 personas de Latinoamérica, entre ellas Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Panamá y Costa Rica, con un tipo de muestreo aleatorio simple. La siguiente, por favor. Y los resultados que se obtuvieron, fue la proporción en estado de total engagement es muy baja en relación con el benchmark. Solamente un 9% de las personas se encuentran en un alto estado de activación en comparación a un 18% en el 2019, es decir, un año antes. Y la dimensión más afectada en esta medición corresponde a vigor, que como dijo la compañera anteriormente, se refiere a los niveles de energía disponibles, luego los niveles de absorción, que se refiere a la capacidad de concentración, de focalización, y por último, la dimensión que menos fue afectada corresponde a la dedicación, que tiene que ver con el orgullo, con la inspiración y el entusiasmo con el que uno trabaja, con esa energía y esas ganas, como dijo la compañera. Bueno, continuando un poco con este tema del engagement y burnout en pandemia, vamos a ver un poco más. Bueno, en esta situación de pandemia, por el surgimiento, digamos, de lo que fue el coronavirus, nos vimos inmersos en una situación de aislamiento, ¿sí? En esta situación de aislamiento, las empresas, ¿sí?, se vieron obligadas a tener que adoptar otras formas, digamos, de trabajo, ya que no podíamos seguir concurriendo de forma presencial. Y dentro de esta se vio la opción del trabajo en remoto. Esta situación de trabajo en remoto generó dos situaciones. Por un lado, que las personas que trabajan de forma remota tenían mayores niveles de productividad, ¿sí?, porque sentían que tenían una mayor sensación, digamos, de libertad, como vimos mencionaban nuestras compañeras, el caso, por ejemplo, de menos tiempo, por ejemplo, que se tomaban en traslados, ¿sí?, un espacio capaz más cómodo, entre otros ejemplos. Pero entonces, al sentirse, digamos, con más libertad, sus niveles, digamos, aumentaron, tanto de productividad como también los niveles de engagement, y disminuyeron sus niveles de burnout. Pero, sin embargo, digamos, hubo otra situación que pasó, digamos, lo contrario. Se sintieron con la sensación, digamos, de no poder desconectarse, además de que muchas veces no sabían o no tenían un uso de lo que eran las tecnologías para el trabajo. Entonces su productividad se vio disminuida y también sus niveles de engagement, aumentando, digamos, sus niveles de burnout. ¿Sí? Bien. En cuanto a los profesionales de la salud, fueron aquellos que continuaron, digamos, realizando su trabajo presencial porque estaban justamente en la primera línea de atención a los pacientes con coronavirus. Y vimos que era un grupo, digamos, los investigadores dieron cuenta que era un grupo que era muy susceptible a experimentar burnout por la cantidad, digamos, de estrés que ellos, que se veía, digamos, en su día a día, ¿no? Ellos tenían este miedo también como de contagiar a sus familiares. Contaban muchas veces con falta de personal, con falta de insumos, ¿sí?, con falta de medidas de protección también. Y por eso, digamos, es que también se pusieron en foco en cuanto a las investigaciones sobre burnout. Y sin embargo, se observó que aquellos trabajadores de la salud que menos burnout tenían y laborales. Además de que también recursos, por ejemplo, como la vocación, se observaron que ayudaban a aumentar lo que era el engagement en estos trabajadores. Y por último, para hablar de este tema, algo muy importante tiene que ver con el tema de las desigualdades de género, ¿no? O sea, históricamente las mujeres sabemos que han sido encargadas de estas tareas de trabajo, digamos, de estas tareas de cuidado y de crianza, ¿sí? Y con lo que fue la pandemia, no solo debieron continuar, digamos, trabajando desde sus casas, sino también
digamos, tuvieron que seguir con estas tareas de crianza, de cuidado, en el mismo lugar, digamos, en su hogar, y a su vez al mismo tiempo. Por lo tanto, hubieron varios estudios que mostraron cómo se dio este aumento muy significativo en sus niveles de burnout, que nos pareció muy importante tener en cuenta, ya que justamente no se observó lo mismo en lo que fueron, digamos, los hombres, ¿no? Como que se notó mucho esta desigualdad. Bueno, vamos a hablar de la prevención del burnout, las estrategias y técnicas de vida laboral versus vida personal. Cuando hablamos de estrategias, como dijimos, hay diversidad de estrategias. Vamos a decir que para prevenir y detectar los factores de riesgo, bueno, las empresas tienen que promover programas y estrategias. Es importante que el equipo de recursos humanos esté consolidado, que tenga conocimiento de esto y que, bueno, que realmente se empape, digamos, de la gente, que conozca a sus empleados, que promueva actividades, ya sean de feedback, de diagnóstico. Hay muchas estrategias para prevenir el burnout hoy por hoy. Como dijimos, hay tratamientos, hay interacciones grupales, hay interacciones individuales. Es importante identificarlas para llevar adelante. Las conclusiones de nuestros trabajos son las siguientes. Primero, todo trabajador puede llegar a padecer burnout con estímulos que lo lleven a un estrés extremo y constante en el entorno laboral. Segundo, afecta a nivel mental, psíquico, emocional, cognitivo, conductual, social y físico, provocando así que se desarrollen conductas adictivas y evitativas. Tercero, el trabajo remoto puede agravar esta condición por la falta del sentimiento de pertenencia, el aislamiento y el incremento de la carga laboral. Además, establece una problemática de división de ambientes laboral doméstico. Cuarto, los mejores métodos para empresas son los de afrontamiento basados en la solución de problemas, las que son centradas en la emoción y las grupales. Siguiente, por favor. Quinto, tenemos que es recomendable que se hagan seguimientos a los trabajadores con más inclinación a desgaste y que los supervisores hagan feedbacks en los avances de estos trabajadores. Sexto, el engagement es lo contrario y se recomienda fomentarlo, dando habilidades como el liderazgo, gestión del tiempo, inteligencia emocional, pensamiento estratégico, resolución de conflictos y la generación de la confianza. Por último, queremos recalcar que el burnout va en aumento, por lo que será un desafío a futuro. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias al equipo 1 por su excelente presentación. Bueno, en este momento entonces damos un espacio de consultas, preguntas o dudas para los participantes que están aquí en la sala. Si tienen alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono y hacerlas. O en todo caso, escribirlo a través del chat, que lo estaré leyendo y así el equipo 1 podrá responderlo. Y de hecho que yo ya tengo una pregunta y teniendo en cuenta que estamos en un voluntariado, en una fundación, trabajando a través de, remotamente, ¿cómo ustedes creen que nosotros podríamos desde nuestro departamento de psicología organizacional promover el engagement y disminuir los niveles de burnout, por ejemplo? Teniendo en cuenta que es un voluntariado, que hay gente que trabaja, que hay gente que estudia a la vez y también está acá con nosotros. ¿Sí, bien. Creo que como estrategias dentro de lo que son las empresas, podríamos empezar, obviamente, haciendo primero un diagnóstico. Dentro de lo que uno hace, digamos, como diagnóstico, puedes relevar un montón de situaciones, desde saber si la gente está alineada con la estrategia organizacional, por ejemplo, hasta saber el estado en el cual está el clima laboral y demás.
Yo creo que primero, obviamente, es hacer un relevamiento de todos los profesionales que están dentro de la empresa, o sea, de la parte operativa, o sea, de toda la organización, y una vez que uno ya tiene la información, es importante, obviamente, dar el feedback en relación a eso. En el caso que veamos que tenemos personas que están pasando por un clima laboral tenso o no están en su mejor momento, bueno, teniendo esa información hay que aportar, digamos, el profesional que sea, digamos, acorde a eso. En el caso que haya que derivar a tratamiento psicológico o en el caso que tenga exceso de horas laborales, bueno, ver a ver cómo reacomodamos sus objetivos o sus tareas como para ayudar a esa persona a su día a día laboral, entre otras cosas, por ejemplo. También hay meditaciones, hay muchos, digamos, beneficios que se pueden dar para que la persona dentro de su trabajo tenga mejor clima laboral. No sé si Perfecto, contesté muchas tu gracias. pregunta. Sí, claro que sí. Me parece excelente tener que hacer ese diagnóstico primeramente, conocer primeramente cómo está la empresa, cómo está la organización antes de iniciar algo, ¿verdad? Justamente eso nos va a proveer como que el primer enfoque, digamos, para empezar a trabajar. Gracias, Laura, y le doy la palabra a Olenka, que ha alzado la mano. Sí, gracias, Nicolás. Creo que como grupo de voluntarios de Incuba lo que podemos hacer es promover estrategias por medio de un taller como este, pero únicamente de estrategias de afrontamiento para burnout. Entre esto, pues lo que estaba mencionando mi compañera de técnicas de mindfulness, técnicas de descontracturación muscular progresiva como la de Jacobson, o también la respiración diafragmática o la respiración estrella. Entonces, diferentes técnicas y estrategias para poder prevenir más que incluso intervenir, ¿no? Porque muchas veces vienen muchos colaboradores que ya presentan el burnout, pero como grupo de voluntarios, nuestro principal enfoque considero que podría ser ese, ¿no? El de proveer estrategias para que las personas puedan aplicarlas y puedan prevenir este síndrome, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Olenka. Y aquí hay una pregunta. Nos pregunta Vanessa Elizabeth, quisiera saber más sobre las estrategias para prevenir. Creo que ya estuvo también hablando de eso, Lenka, de todo eso, así que genial. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta? Vanessa, ¿sí? Adelante. Sí, perdonando un poco con tos. Este cambio de clima acá en Buenos Aires es un poco complicado en Argentina. Bueno, yo estoy hace poco en INCUA, en la parte de lo que es de recursos humanos, 2, en lo que es selección, pero también me dedico en otras áreas a lo que es seguridad e higiene en empresas, ¿sí? Y estoy en la parte de obra, entonces uno de los temas que fundamentalmente vemos también lo que es este tema de burnout o también la parte de los factores psicosociales. Y ese tema de diagnóstico, como comentaba Laura, es un punto genial que se pueda desarrollar, ¿sí? Y me gustaría saber también en este tema que me enteré que en Argentina se está haciendo hay un checklist en el cual se habla de este tema como preguntas centrales para la empresa, que creo que se podría usar y ver si se puede unir en distintas áreas, tanto recursos humanos o el área de psicología, también trabajar en conjunto para hacer un proyecto acá con el tema de INCUA. Lo tomo como un punto que se podría desarrollar. No sé. Me parece que no se escucha, Laura. Estás desconectada. Laura, ¿estás con el micrófono apagado? Ahí está. No, lo único que sí es importante aclarar, que por lo menos hoy en los trabajos donde he estado, los diagnósticos no pueden ser estandarizados para todas las empresas. O sea, tiene que ser básico, para que realmente nos dé lo que nosotros queremos, tiene que ser casi hecho a medida. O sea, pueden haber algunas preguntas que se ajusten a casi todas las empresas,
pero sí es importante que un involucramiento en lo que es el diagnóstico. No se pueden tener preguntas estandarizadas. No es lo mismo una empresa que tiene trabajo operativo de una empresa que está 100% administrativo. Hasta la forma de administración también es distinta. Con un personal operativo tal vez uno tenga que hacerlo manual y con un personal administrativo uno tenga que hacerlo de una forma tal vez más informática, lo puede hacer a través de un Forms, eso puede variar. Pero sí es importante que sea básicamente hecho a medida, que haya un involucramiento de parte del recurso humano y en el caso que no lo pueda realizar el mismo departamento, pedir ayuda. O sea, armar en conjunto, se podría adaptar con distintos perfiles y armar en conjunto quizás para distintas áreas o distinto también en distintos enfoques o en distintos sectores o tipo de trabajo. Claro, más o menos. Sí, yo lo veo desde el punto de recursos humanos y seguridad y higiene, pero también digo, bueno, cómo se puede adaptar con distintas áreas, quizás en producción o distintos también enfoques, trabajo social, sociología, hay muchas áreas que capaz interactúan y se puede pensar mejorar esos enfoques que están estandarizados, que existen los factores psicosociales que se habló en la Universidad de Avellaneda sobre ese tema que se estaban desarrollando, pero para analizar riesgos psicosociales. Y tenía un apartado solamente de 2 o 3 preguntas. Bien. Y después paso para que lo tengo, creo que lo tengo eso. Bien. Muchas gracias. Gracias. Olenka, sí, adelante. Sí, me gustaría poder ampliar 2 estrategias más para Vanessa, que es las pausas activas, que son muy importantes dentro del trabajo, son como esos descansitos que nos damos o breaks dentro del trabajo, y también lo que es la comunicación asertiva. Como Laura mencionaba, no todas las organizaciones funcionan de la misma manera. Yo, por ejemplo, trabajo en una ONG con población vulnerable, y mientras que justo estaba haciendo este trabajo, yo me autodiagnostiqué con burnout. Entonces, es importante de que podamos comunicar, ¿no? Comunicar para buscar una solución, porque un trabajador quemado no produce lo mismo, y no trabaja al mismo nivel, y no rinde bien, y por ende la empresa es la que más se ve afectada. Y también es importante de que nosotros podamos formar grupos de apoyo, ¿sí? Los grupos de apoyo dentro de los mismos colaboradores, e incluso por eso sí dicen, no sé si en Argentina, pero acá algunos sindicatos, ¿no? Para manifestar quizá la necesidad, de manera conjunta, las necesidades que está requiriendo el área o los colaboradores que presentan el burnout. Muchas gracias, Olenka. ¿Alguien más quisiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? Me parece que no, entonces, no habiendo más preguntas, muchas gracias nuevamente al equipo 1 por su excelente presentación, muy buen espacio de aprendizaje sobre el burnout y también sus estrategias de prevención. También muchísimas gracias a todos los participantes que han ingresado al evento. Esperamos que haya sido un espacio muy enriquecedor para todos ustedes y también hayan aprendido acerca de esta temática. Nos encontraremos nuevamente mañana, 30 de mayo, a las 20 horas de Argentina, con nuestro tercer y último día de este ciclo de workshops, con el tema Liderazgo Creativo en Entornos VUCA, a cargo del equipo 4 de Psicología Organizacional. Hasta mañana.